Bueno, yo soy Cristóbal Correa, yo soy abogado y trabajo actualmente como director de campañas de contaminación marina en Oceana, en Chile. Eh, Dado que si bien ya hemos venido a esta comisión, es un nuevo ciclo, por lo que creo que es importante volver a presentarnos. Oceana es una organización internacional que se dedica exclusivamente a la conservación de los océanos. Nuestro lema lo usamos más en Estados Unidos que acá en Chile, porque lo encontramos un poco cringe acá en Chile, pero es salvar el océano para alimentar el mundo. Nosotros nos imaginamos y trabajamos por un océano que es de sustento y siga dando trabajo sobre todo a quienes dependen de la pesca. Chile fue una de las primeras oficinas, si bien nuestra casa matriz está en Estados Unidos, tenemos oficinas a lo largo del mundo. Chile fue de las primeras. No solo tenemos una costa gigantesca, sino que también tenemos un alto nivel de pesca en nuestro país. Muy sencillamente trabajamos en 5 temáticas principalmente, que es la recuperación de pesquerías, o sea, impulsar medidas para recuperar, por ejemplo, la merluza común, para mayor trazabilidad en la pesca de la merluza austral, para mayor seguridad en la pesca de la sardina, etc. Trabajamos también en programas de monitoreo y recuperación de bosques de algas submarinos, y también en temas de protección de hábitats, haciendo expediciones y buscando lugares del océano que sean importantes para proteger y avanzar en áreas protegidas. Y ahí, bueno, facilitamos la ciencia para que el Estado después pueda impulsar esos procesos. Y después quedan las otras 2 patitas, que es las que me toca a mí, que son las más regulatorias, las más fomes, por decirlo de cierta forma, que es temas de contaminación por plástico. Ahí hemos impulsado mucho la ley de plásticos de un solo uso, y bueno, por eso también estamos muy felices de poder haber venido y ser invitados a esta comisión. Y también hemos trabajado en regulaciones a la principal actividad industrial que tenemos en el mar chileno, que es la actividad salmonera en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, impulsando estándares ambientales y sobre todo estándares de transparencia para el sector público. Importante también decirlo, parte de nuestra presentación, siempre sale la duda cómo nos financiamos. Nos financiamos a través de fundaciones y filantropía en Estados Unidos y muy poco en Europa. La mayoría del financiamiento de Chile viene desde Estados Unidos. Son fundaciones grandes como Bloomberg Philanthropies, Packard Foundation, Blue Natures Alliance, Walton Family, Ocean Kind y otros. Y como parte, nosotros trabajamos impulsando transparencia. Lo primero que tenemos que hacer es ser transparentes. Nosotros publicamos anualmente nuestros estados financieros y nuestras auditorías en nuestra página web. En el caso de la oficina de Estados Unidos, que es donde se levanta la plata, porque en Chile nosotros no levantamos dinero, se publica todos los formularios estadounidenses y ahí viene bastante información. Así que creemos que es algo bien importante de dejar en claro. La duda, ¿por qué contaminación por plásticos? ¿Tenemos alguna maña o rabia en especial contra un material? La verdad es que no. Nos concentramos en la contaminación por plásticos porque es un problema gigante a nivel oceánico. Más del 85% de la basura que encontramos en el mar es plástica. Y por eso toda la discusión siempre se ha ligado. Por eso siempre que uno habla de océano sale el tema de los plásticos. Un par de datos. La cantidad de plásticos que ingresa al mar en el mundo equivale a que 2 camiones de basura entren al mar por minuto en el mundo. O sea, se nos den vuelta 2 camiones de basura llenos al mar por minuto. Eso es lo que está entrando de plástico a nivel mundial a los océanos cada minuto. Entonces es bastante. En el caso chileno, si bien no somos un país petroquímico, no tenemos producción de plástico acá, sino que se importa el pellet y acá se produce el producto, pero no se produce acá el plástico en sí. De todas formas, sí tenemos un consumo bastante alto, sobre todo si lo vemos a nivel per cápita, que es de 50 kilos al año por persona. Así que es un tema bien importante y está súper ligado al océano y por eso nos hemos concentrado ahí. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, en Chile en los últimos 10 años ya se ha hablado harto, esto lo voy a pasar rapidito porque se ha hablado en la comisión, pero han salido a colación 3 leyes principalmente, porque tenemos un marco normativo bien robusto a nivel internacional. De hecho, varios países nos miran con harta atención y son principalmente 3 leyes. La ley REP, responsabilidad extendida al productor,
la ley de bolsas plásticas, que es la que está en discusión, y la ley de plásticos de un solo uso, que a veces también se le llama ley PUSU por sus siglas. Y finalmente esas son el marco normativo. Ahora, cada ley regula algo distinto, entonces siempre es bueno situarnos bien en qué estamos discutiendo. La ley REP se concentra... perdón. ¿Puedo hacer una interrupción? Senador. Sí, Cristóbal, gracias por la presentación, que es muy didáctica y por lo mismo me gustaría si en el marco normativo tú hiciste referencia a dos leyes, la ley REP de disposición final de producto y la ley PUSU. Me gustaría que si pudieras hacer una pequeña referencia de cumplimiento de cada una, porque, perdona que me extienda un segundo, yo creo que nosotros en materia ambiental hemos avanzado en distintas leyes, creo que hay bastante consenso y no nos hemos disputado en clave izquierda-derecha o gobierno-oposición estas leyes, más bien las hemos sacado con bastante consenso, pero me preocupa, y ahí creo que es una labor del Ministerio de Medio Ambiente, pero también de ustedes como organizaciones, cuál es el grado de cumplimiento, de impacto, porque estas leyes son muy, no digo peyorativamente, pero son muy soft, son muy... estamos todos contentos, portadas de diarios, pero tú no sabes qué es lo que sucede. Y a mí hace tiempo me sorprende que, no obstante este país que ha crecido en una serie de elementos, que hemos generado institucionalidad, tenemos situaciones que estamos en una edad primitiva. La separación de residuos, la disposición de plásticos, la no reutilización de envases. Entonces, los que estamos aquí somos parlamentarios, llevamos tiempo, hemos sido partícipes o impulsores de estas normas, nos hemos vanagloriado, nos hemos congratulado de que la aprobamos, pero el impacto es escaso, o al menos yo no lo logro dimensionar. Ahí te pediría, o también, presidente, para la futura discusión, más que defender nuevas leyes o hacer evaluaciones como la evaluación de impacto. ¿Cuánta responsabilidad extendida del productor? Evaluación de impacto, porque eso es lo que, si generamos otras industrias, estamos cuántas toneladas, me impresiona lo que tú me dices, 2 camiones cada 1 minuto, eso es una brutalidad, pero con la cantidad de costa nos llega también contaminación que no la provocamos nosotros. Entonces me preocupa, o sea, no mejor me preocupa, me gustaría tener esas herramientas de impacto. Si las tienes tú o, presidente, ¿con quién podemos hacerlo? No, lo digo como un elemento importante para herramienta de discusión. Presidente. Senador Celis. En relación a lo que señala el senador Durresti, el problema que veo en aquello es que como la capacidad de fiscalización es tan pobre, no podemos tener una valoración real de lo que ocurre, porque el indicador está muy en el aire. O sea, si no hay fiscalización, difícil saber cuánto hay, ¿no? Ese es mi... Bueno, muchas gracias tanto por su intermedio, presidenta, al senador Celis por su comentario y a la pregunta del senador Durresti. Es una pregunta bien buena y bien atingente a lo que justo venía en mi presentación de cuál es la diferencia entre las leyes. Voy a primero hacer este listado y después voy a dar los datos que yo manejo, que puede que el ministerio tenga otros, pero los estudios que nosotros manejamos. Bueno, la ley REP, la de responsabilidad extendida al productor, cuando uno piensa en ella tiene que pensar en el residuo ya se generó. Y alguien se tiene que hacer cargo de ese residuo que ya se generó. Entonces es una ley que, esto es resumiendo mucho, hay mucha gente que ha trabajado muchos años en ley REP, probablemente me maten por hacer este resumen, pero es una ley que fomenta el reciclaje, básicamente. Tiene otras materias, pero en su círculo central es de fomento al reciclaje. Entonces, la basura ya se generó, alguien se tiene que hacer cargo. La ley PUSU, ley de plásticos de un solo uso, que tiene un nombre que daría a entender que regula todos los plásticos de un solo uso, la verdad es que no, solo aplica, tiene otras cosas que aplican a otras, pero su punto central es regular la entrega de desechables dentro de los locales de comida.
Entonces solo aplica a restaurantes, cafeterías y cosas de ese estilo. Perdona, ¿cuáles son los números ahí? Sí, yo creo que las dos leyes, incluso las votamos, si no por unanimidad, seguramente con alto consenso. Yo creo que nosotros en Chile tenemos que tener un poco la capacidad de la evaluación ex post de la cuánto cumplimiento tengo, cuántas toneladas menos de residuos, cuántas botellas de plástico menos yo veo tiradas en los basureros. Es como, eso es lo que me interesa. Yo sé que no lo deben tener ustedes directamente, pero debiéramos buscar ahí un indicador, que ese sea el indicador de eficiencia. O sea, no sé si estará listo el reglamento de la ley PUS. Está listo, claro, pero hubo una modificación. ¿Y ahí ya se arregló con la modificación incluida? ¿Y ya se promulgó entonces? ¿Ya se decreta? ¿Se publicó el decreto? El decreto empieza a operar en junio. ¿De este año? Sí, pero se promulgó en febrero. Ya, perfecto. Con las modificaciones incluidas. Sí. La ley puso. Yo creo que es súper importante, perdón, permite, como diferenciar que la ley PUSU efectivamente tiene una fiscalización municipal, a diferencia de la ley REP, que es de la superintendencia. Entonces, como que ahí también existen otros marcos regulatorios. Continuemos nomás, vamos a dejar que continúe, o sea, No, pero que está muy termine buena para- está si muy no, buena la no- discusión, porque ahí uno se da cuenta que estos temas hacen mucho sentido, porque finalmente estamos hablando de los residuos que generamos. No es algo, por más que mi organización trabaja en el océano y nos concentramos en los impactos en los océanos, uno, si ve un basurero en la calle, en la ciudad de Santiago, principalmente lo que uno ve son desechos plásticos en él. Entonces es un tema que nos hace sentido y del que nos tenemos que hacer cargo. Así que, y está muy bueno este intercambio de ideas. Y para terminar este listado, y ahora voy con los datos que tengo yo, senador Durresti, puede que el ministerio tenga otros. La ley de bolsas plásticas se concentra en supermercado y venta de productos en minimarket, esa es la discusión. Bueno, los datos sobre cumplimiento de la ley REP, uno lo puede analizar con las metas. La ley REP tiene unos decretos, el principal en este caso es el de envases y embalaje, que establece ciertas metas de cuánto se tiene que reciclar. Esas metas en los años de funcionamiento no se han cumplido, no es algo que nosotros trabajemos en temas de reciclaje, pero se viene ahora un proceso de revisión a cargo del ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de implementar la regulación de la ley REP, y esos decretos supremos se tienen que revisar cada 5 años. Y ese plazo se cumple el próximo año. O sea, lo más probable es que desde el mismo ministerio tengamos noticias sobre eso prontamente. En el Ahí caso... es donde tenemos dificultades con las botellas plásticas, para el cumplimiento de las metas. Sí, no, es que hay una relación. Ya. Bueno, en el caso de la ley de plásticos de un solo uso, nosotros estudiamos qué pasaría el día de mañana cuando esté completamente implementada, y eso se evitarían 23.000 toneladas de residuos anuales de plásticos de un solo uso por parte de los locales de comida. Ha tenido una implementación compleja la ley de plásticos de un solo uso, salió el tema acá del reglamento, lo que ha llevado que recién este año estemos en una implementación total, pero de todas formas, la ley de plásticos de un solo uso, y acá yendo en contra de lo mismo que dije yo, lo siento, pero por ejemplo tiene una regulación sobre las botellas plásticas, que fue un tema que usted planteó, senador Durresti, por su intermedio presidente, que obliga a que las grandes productoras de bebidas, sobre todo de fantasía, incorporen material plástico reciclado y recolectado en Chile en la composición de la botella. Eso quedó en la ley y comenzó a operar el 2025. Gracias a eso, tanto la Coca-Cola como la CCU, las principales embotelladoras que hay en Chile, abrieron 2 plantas gigantescas y se está incorporando un 15% de plástico reciclado a cada botella, desechable. ¿Ah? No, lo que pasa es que hay una discusión de si ese plástico reciclado se cuenta o no para la meta de la ley REP, que yo creo que es algo que hay que discutir al momento de revisar el decreto de la ley REP, porque efectivamente se está reciclando. Pero eso ya es un efecto grande. En el caso
de la ley de bolsas plásticas, creo que la principal forma de ver el impacto de esto fue que en su momento el gobierno del expresidente Sebastián Piñera fue catalogada como la principal ley en una encuesta, todavía me acuerdo. Hubo mucho conocimiento ciudadano respecto a esto. De hecho, la ley partió de un impulso de municipalidades costeras que mediante ordenanzas empezaron a prohibir al supermercado y terminó en ley. ¿Y de Pucón? De Pucón, sí. Pero es que el lago también es cierta costa, sí. Y se ha generado una reducción importante. De hecho, y acá, bueno, ya más el dato que manejo yo, nosotros nos aliamos con los científicos de la basura, un programa de la Universidad Católica del Norte, que hacen estudios de qué es la basura que se encuentran en playas alrededor del mundo, y los apoyamos para que pudieran ver en detalle la basura en algunas playas chilenas, y eso compararlo con un informe del 2017 de la Armada, en su momento, el informe de limpiezas de playa, y el informe del 2017 encontró que el 75% de la basura en las playas chilenas era plástica. 75, 3/4. De ese 75%, un 80 aprox eran plásticos de un solo uso, no solo los regulados por la ley de plásticos de un solo uso, sino que también bolsas. Y bueno, los científicos de las basuras, en esta alianza que hicimos, estudiaron qué había pasado el 2024 y 2023, cómo era la composición de la basura específica en las playas, y si bien sigue habiendo, y en las playas en todo Chile, sigue habiendo plásticos de un solo uso, sigue habiendo plumavit, sigue habiendo botellas, que son productos prohibidos, ya no son el principal contaminante en las playas, sino que hoy en día el principal contaminante son las colillas de cigarro, que es algo que está regulado en otra ley que prohíbe, pero sí. Pero claro, hoy en día el 75% son colillas de cigarro. Entonces, de todas formas, estas leyes, si bien falta mucho quizás en la implementación efectiva, hay que ver también qué pasa con comunidades costeras o comunidades de difícil acceso como Juan Fernández, Rapa Nui. Sí han generado un avance importante. Bueno, esto lo voy a saltar porque ya lo conversamos, y me voy a concentrar en... bueno, las brechas también me las voy a saltar porque ya todas y todos los expositores que han venido la han planteado. Yo sí quiero decirles, por su intermedio, presidente, que esta comisión tiene un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque si bien existe harto acuerdo en que hay que modificar cosas de la ley de bolsas plásticas a 8 años de su publicación, como creo han visto, no existe una visión única de qué se debería establecer. Se ha hablado mucho de bioplásticos, se ha hablado mucho de compostabilidad, de su relación con la ley PUSU, de reutilización, todos conceptos que van más allá de la moción en específico que se está discutiendo, pero que sí abre la puerta a que esto se discuta. Entonces va a ser un desafío bien importante que va a tener esta comisión. El primer, y entrando en el punto del bioplástico, quería traer bolsas, pero estaban todas con marca. Entonces, para no transformar esto en un ataque a una marca, traje estas tapas que son de PLA. Este es un plástico, probablemente esté hecho a base de soya o maíz. Y eso es un bioplástico, eso es lo que se ha discutido, que de hecho, bioplástico. Es un plástico que no tengo la claridad porque hay que mandarlo a un laboratorio, pero el PLA es un plástico que viene desde maíz, soya, patata y fuentes renovables. Entonces, papa, sí, perdón, es que quedé pegado con profesor Maqueda. Claro, no derivado de hidrocarburos, muy bien, de fuentes renovables. Entonces, ¿por qué las quise traer? Porque si bien no viene del petróleo, es un plástico. Por más que sea un bioplástico, biobasado o de otras formas que uno lo quiera decir. Entonces, este es el primer desafío, porque la ley originalmente, y con esto termino, perdón, por alargarme, se vendió como la prohibición de que nos entreguen bolsa en supermercados. Ese era como el concepto general. Cómo se le da la bajada es lo complejo. Entonces, si uno permite, por ejemplo, bolsas de bioplásticos que sean compostables a nivel industrial, el supermercado nos podría dar bolsas de este material, volver a estas bolsas. Entonces, ahí hay una discusión súper compleja porque es técnica, de cuál es la definición que se va a tomar. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que ojalá tanto en esta ley como en la otra se siga potenciando el reuso o la reutilización, porque
poniéndolo bien en sencillo, el mejor desecho es el que no se genera. Entonces, cuando uno misma cosa la usa 20 veces, son 20 cosas que no se generó. Por ejemplo, las botellas retornables, que a nivel mundial somos el segundo país con más uso de botellas retornables en el mundo. Retornables, sí. Sí, estamos empatados con varios otros países, pero estamos segundos a nivel mundial detrás de Alemania. Y en específico, algunas 4 recomendaciones que yo creo que son bien importantes que deberían quedar en esta discusión, que yo creo, por cómo he visto la discusión en la comisión, la visión del Ejecutivo, se va a ampliar a más de lo que propone la moción, sino que se van a analizar los temas más de fondo. Creo que es importante homologar la definición de bolsa plástica a la definición de plástico que tiene la ley de plásticos de un solo uso. ¿Por qué? Porque la ley de plásticos de un solo uso habla de polímeros. Esto es un polímero. Entonces, esto sí es un plástico en base a la ley de plásticos de un solo uso, pero no a la de bolsas plásticas, porque bolsas plásticas habla de fundamentalmente hecho a base de petróleo. Entonces, ahí están todas esas dudas, pero creo que la definición que ya está en la ley PUSU puede ayudar. Ahora, eso es si es que la definición va a ser impulsar la prohibición de este tipo de bolsas, que es una discusión que va a tener que tomar esta comisión. ¿Qué creemos importante desde Oceana? No exceptuar los bioplásticos, los compostables de la prohibición que ya está. Acá se ha hablado mucho de la ley PUSU y cómo se reguló el plástico certificado. Con esto termino, porque los otros dos ya los ha hablado bastante. Pero la ley PUSU, si bien incorporó la opción del plástico certificado, no la incorporó intentando potenciarla, sino porque hay cosas que hoy en día no hay otra materialidad. Los líquidos. Un plato de cartón no aguanta una sopa. Muy en sencillo. Y eso necesita una capa plástica. Y la ley de plásticos de un solo uso inventó este plástico certificado, que está muy bien porque hay que asegurarnos que técnicamente sea compostable, que cumpla con ciertos requisitos, pero la incorporó pensando en ese tipo de situaciones. Entonces hay que pensar si es que en la prohibición de que en el supermercado me entreguen bolsas plásticas, hay realmente una necesidad de que haya una excepción de un plástico compostable. Ahora, la discusión, si uno quiere extender esto a abarrotes, por ejemplo, o lácteos, u otro tipo de productos en donde sí se entrega plástico en el supermercado, bueno, quizás ahí uno puede hacer una diferenciación, como lo hace la ley PUSU, de consumo dentro del local, consumo fuera del local. Producto que sí permite, producto que no permite. Entonces, que no me la entreguen en la caja, pero que sí voy a comprar jamón, ese plástico sí sea con ciertos requisitos técnicos, certificados, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, va a ocurrir, y acá esta fue de suerte, porque, bueno, Tamara me regaló unos limones de pica, así que aprovecho a agradecerle públicamente, pero esta es una bolsa típica de e-commerce. Probablemente esta bolsa también tiene cierto componente biobasado. Entonces tampoco queremos que volver a esto en el supermercado, por más que venga de la soya, maíz, otro tipo de producto. Así que voy a cerrar ahí para no alargarme más. Creo que los otros temas ya los han mencionado. Y muchas gracias, presidente. Y sobre todo a los senadores por sus preguntas. Puedo compartir más datos. Les voy a mandar por correo a la comisión Eso. más informes. Muchas gracias, Cristóbal.